referirme en todo esto al tema de la reputación, que yo sí creo que hay un tema de percepción que no es la realidad, lo sé, digamos, lo vivo en carne propia. Hay una encuesta del IEP que es tremenda, me parece a mí. La encuesta dice que en realidad la gran mayoría de peruanos, de empresas, perdón, han buscado beneficiarse con el COVID, ¿no? Es un 79% que considera eso, y solo un 16% cree que estas empresas se han solidarizado con las personas, lo cual es absolutamente falso, pero esa es la percepción que hay, ¿no? Y yo creo que eso es algo en lo que se tiene que empezar a trabajar, porque como dije, los políticos, en un país con instituciones débiles, los políticos van a reaccionar a lo que la gente les pide, si es quien los elige, ¿no? Entonces hay que ver la manera de mejorar esa relación con la población en general. Como tú decías, Renzo, en realidad los principales riesgos que perciben las empresas además coinciden con esos a los cuales ellas se sienten menos preparadas para enfrentar, que son el incremento en la legislación, ¿no es cierto?, esta regulación a la que nos tienen llenas. Cuando uno ve lo que hace el Estado, como es un Estado además débil y institucionalmente reacciona ante esa demanda poblacional con regulaciones, no con instituciones. Es decir, yo te pongo una SUNAT y creo millones de normas, pero no creo una eficiencia en la recaudación. O me pongo los temas ambientales y lo que creo es norma, pero ninguna capacidad para ejecutar eficientemente esas normas, ¿no? Entonces, lo que está haciendo el Estado es, como es débil y se siente débil, yo te pongo la legislación para que la población se me quede tranquila, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que estamos enfrentando y que además nos sentimos cada vez menos capacitados de enfrentar. Lo otro son los conflictos sociales y laborales, ¿no es cierto?, que es parte del mismo tema. Y tercero es este deterioro en las instituciones públicas. Como dije, las tres cosas están relacionadas. Es decir, tienes un Estado que reacciona con legislación a esta demanda ciudadana que se expresa a través de conflictos sociales o problemas sociales, y esto se produce de manera muy intensa porque las instituciones son muy malas y muy débiles. Entonces, esa es la realidad que enfrenta el país. Entonces, no nos queda otra, por lo menos aquellos que queremos el Perú y nos vamos a quedar acá para siempre, es tratar de mejorar la causa de todo esto, que es la reputación que tiene el sector empresarial dentro de él. Obviamente, una empresa tiene que priorizar, digamos, su primer objetivo y es condición necesaria para que exista, que sea rentable, ¿no? Porque si no es rentable no hay empresa. Pero hay que ver la manera inteligente de darle a las personas unos productos que los hagan desarrollarse, ¿no? Entonces, por eso tenemos que las empresas, pues a nivel de sus directorios, cuando uno ve la principal preocupación que tienen es la reputación corporativa, ¿no es cierto? Hace sentido con todo esto que estamos pasando. Y esa reputación corporativa está básicamente influenciada, cosa que también está en la encuesta, en temas éticos y el impacto de sus productos en la sociedad, cosa que yo antes no lo veía, ¿no? Uno simplemente sacaba un producto y si el producto le generaba problemas, no sé, de salud a la gente, o si generaba, los productos financieros eran demasiado onerosos para la viabilidad de las empresas o lo que sea, era una cosa que no importaba. Hoy día sí importa y yo creo que eso es algo bueno de todo este tema. Y también la relación de la empresa con los stakeholders, ¿sí? Con sus trabajadores, con sus proveedores, son las cosas que han aparecido como sumamente importantes. Y como te digo, en las empresas grandes, que son las que tienen el problema reputacional, ¿no? Y es la que están jalando a las más chicas también, porque en el momento en que esa reputación es mala, entonces complico el tema tributario y complico el tema ambiental, que termina complicando a todo el sector empresarial en su conjunto. Entonces, yo creo que si logramos mejorar ese tema reputacional, que va a costar, pero yo creo que no es imposible, además con un Estado que cada vez es más ineficiente, sí creo que es absolutamente lograble, vamos a generar menor presión sobre esas instituciones débiles para generar estas malas regulaciones, ¿no? Eso es lo que yo lo he visto en la encuesta y queda claro, la principal preocupación es, tengo que mejorar mi reputación, y yo creo que eso es algo a lo que estamos abocados, y como te dije, yo sí veo en los directorios que esa es la principal preocupación ahora. Lo que yo he visto en la encuesta y me llamó mucho la atención es que de alguna manera, por un lado, están cuáles son los riesgos que más les preocupan, los riesgos políticos y sociales que más les preocupa de las empresas, y te han listado pues una serie de riesgos. Sin embargo, cuando vas a la pregunta ¿qué tan preparada está la empresa?, resulta que esos riesgos principales están abajo. O sea, como que estoy preparado para otros riesgos, probablemente riesgos que son más históricos, incremento de la fiscalización, los costos tributarios, o que ya han venido hace tiempo entre tensión política y ejecutivo y legislativo,
la delincuencia y corrupción, y los que yo identifico como mayores, como el deterioro del ambiente de negocios, o recesión y desempleo, el deterioro de las instituciones, o el incremento de la legislación populista, por ejemplo, que ese sí, me parece, digamos, bien, muy importante, está abajo en la lista de qué tanto que estoy preparado para un montón de otros riesgos, pero para ese no. O estoy menos preparado, por no decir, porque cuando hablamos de las escalas, son todas escalas muy altas, ¿no? O sea, nadie se autoflagela, digamos, en este tipo de cosas, pero sí me preocupa que haya un tema como, estoy viendo que esto viene por acá, pero no estoy preparado para eso. Estoy preparado para otras cosas, ¿no? O sea, veo que va a salir el sol, pero yo tengo mi paraguas y mi sobre todo. Y para esto, entonces, ese sí, digamos, es un punto que cuando tomo me preocupa, porque sí creo que esto, cuando no estás preparado, te va a golpear mucho más fuerte. Y lo hemos visto ahora con el tema del COVID-19. ¿Quiénes reaccionaron más rápido? ¿Quiénes reaccionaron mejor? Los que tenían algún grado de preparación. No necesariamente va a ser, oíste, para el COVID específico, tenían planes de contingencia, tenían una serie de temas, porque de alguna manera, como cuando decimos estamos en una zona sísmica y tenemos que hacer simulacros y todos sabemos cómo tenemos que salir, porque en algún momento va a pasar. Entonces, eso es lo que me preocupa, que no estemos preparados para los riesgos que ya nosotros estamos viendo. Lo primero, interesante, y lo dice una nota al pie de página de una de las láminas de la encuesta, es el enfoque tan tradicional de las empresas frente al COVID, ¿no? Lo que esperaba la gente era que trataran de preservar empleos, que se dedicaran a temas de salud de sus trabajadores, en fin. Y ahí, recuerden la reacción en redes cuando la San Antonio sale con un comunicado de que va a repartir alimentos y los va a mantener en planilla, y fue ¡wow! Porque es lo que esperaba la calle. Y nadie lo leyó. Y sin embargo, las empresas en general no han despedido gente. Y nadie lo dice, ¿no? Curioso que, siendo este tema de comunicación tan relevante, esté tan postergado en todas las agendas. Según la misma encuesta, el tema de comunicaciones tiene cero relevancia. Está siempre en la cola, ¿ya? Ese es un primer tema. Un segundo tema es la relevancia que tiene la vida gremial, y acá sí entro a lo que yo hago ahora. Justamente estos temas regulatorios es muy difícil enfrentarlos a nivel de la empresa. Ya hasta se ve mal que un gerente o que un director de una empresa vaya a hablar de una regulación específica. Este es el tipo de cosas que corresponden a una industria, y por lo tanto se tiene que el reclamo, la propuesta, la conversación institucionalizar. Y sin embargo, los gremios en el Perú, los think tanks en el Perú, o sea, todo ese soporte institucional del sector privado es pobre. Es pobre. O sea, los gremios están todos desfinanciados, tienes que estar pidiendo recursos, cotización extraordinaria para cada estudio. Quizás los del sector financiero tienen más solvencia, pero en general están todos desfinanciados. Los think tanks no tienen dinero tampoco. Entonces, no solamente le dedicamos poca prioridad hacia adentro al tema, o sea, no solamente no hacemos lo que se espera que hagamos, no comunicamos las cosas que hacemos según lo que se espera y le damos poca prioridad al tema de comunicaciones, sino que el manejo de esos grandes temas institucionales y regulatorios le damos poca relevancia, no solo en términos de aporte de tiempo y dinero, porque también es tiempo, no solamente es dinero, ¿no? Yo creo que ese tema no es menor y no está en la encuesta, pero sí hay que tenerlo en cuenta. Gracias, Leonie. Quiero recoger lo que dijo hace un momento Marco Antonio sobre que las empresas no se encuentran tan preparadas para gestionar este riesgo. Hay una pregunta bien interesante. En una escala del 1 al 5, donde 1 es nada preparada y 5 es muy preparada, ¿qué tan preparada considera que se encuentra su empresa para enfrentar estos riesgos políticos y sociales? Y se le presenta un menú de 16 temas, ¿no? En muchos califican 4 sobre 5,
3.9 sobre 5, 3.8 sobre 5. Bueno, el tema de incremento de la legislación populista está en penúltimo lugar, ¿no? O sea, coincide totalmente con lo que ha dicho Marco Antonio, es decir, la empresa se siente de alguna manera, tal vez por lo que no ha habido una experiencia previa sobre un ambiente tan riesgoso desde el punto de vista regulatorio, no se siente hoy día, al menos en las encuestas, preparados los directorios para enfrentar. Y la pregunta o la reflexión que quisiera que se debata es, tal vez acentúe esta situación, considerando que acabamos de tener un cambio de presidente, se viene un periodo electoral, digamos, preelectoral, ¿no? Y en ese sentido, quisiera que a través de la experiencia de ustedes podamos opinar sobre cuáles son estos desafíos para afrontar estos nuevos riesgos que, como les dije, creería que van a venir en aumento y ojalá que no sean tan duraderos, ¿no? ¿Cómo vamos a enfrentar esto? Primero, tenemos que comunicar lo que uno ve, por ejemplo, si es funcionario público, porque no está metido, además cada día el sector público entiende menos de lo que pasa en el sector privado, casi no hay gente que entienda, es que ve que el empleo formal se ha caído. Y entonces la asociación primera que van a hacer es las empresas están despidiendo gente. Y son las pymes las que están despidiendo, no son las empresas que están hoy día recogiendo la peor parte reputacional, ¿no? Que son las grandes a la que todo el mundo... y yo creo que primero no tenemos, eso no lo estamos comunicando de manera adecuada, no estamos leyendo qué es lo que la población piensa. Y entonces ven reactiva y han despedido y entonces la suspensión perfecta es lo único que se está viendo hoy día a nivel reputacional. Hay un problema en esa comunicación y por eso necesitamos gente que nos vea de fuera y que nos diga, oye, están pensando eso de ti, ¿no? Por más que no sea algo bueno. Y segundo, que es importantísimo, es cómo nos aproximamos de manera institucional. O sea, los gremios tienen que ser, y están los gremios hoy día muy mal, yo creo que, no todos, creo que el mejor que yo por lo menos percibo es ABANC, pero lo que se necesita es tener un gremio institucional que le haga frente a eso y que sea creíble, ¿no es cierto? Y que sea reputacionalmente sólido, porque hoy día el lobby genera el efecto exactamente contrario. Yo hablaba con un exministro o dos exministros el otro día, cuando venía una empresa a pedirte algo, mejor ni venga, porque el efecto que te da una especie de cólera, que está buscando agua para su molino en un momento en que no... Mientras que si llega a la institución, muchas veces los funcionarios públicos te lo piden, o sea, ven institución, cuéntame qué cosa necesito para... Entonces, si no fortalecemos eso, va a ser muy difícil, y me parece que además eso es, de alguna manera, una mejora que podemos sacar de este... Necesitamos fortalecer reputacionalmente, institucionalmente a nuestros gremios. Creo que eso es fundamental, pero para eso tenemos que oír de fuera qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Yo a veces veo que hay cosas que uno cree que ayudan y en realidad no ayudan para nada, ¿no? Si no están jugándote. Entonces necesitamos a alguien que nos diga cómo podemos hacer para mejorar. La relación con el regulador es vital. Y yo creo que en eso los bancos han hecho un excelente trabajo, se llevan bien, tienen una relación de muchos años, no es una relación fácil, pero es una relación sólida con sus reguladores. Y eso ha sido muy importante para evitar que estas políticas prosperen, ¿no? Es algo que no ha pasado con el resto de gremios. Entonces, yo creo que es lo que tenemos que hacer para hacer un esfuerzo serio, en pensar en lo que la población quiere, porque el Estado está reaccionando a la población. Ya tenemos instituciones demasiado débiles para eso. De acuerdo. Una de las cosas que yo he visto, digamos por formación, yo participo y en casi en todos los casos presido comités de auditoría. Y cuando no hay, como en el caso de bancos que tienen separado auditoría de riesgos, en el caso de las empresas que no están reguladas y no se forman tantos comités, el comité de auditoría tiene el comité de auditoría de riesgos. Y este es un tema, cuando lo miramos a nivel micro, a nivel de, oye, que yo estoy sentado en un directorio y digo, bueno, ¿y este tema cómo me está afectando? Entonces, lo primero que tengo que hacer es una lectura de cómo me va a afectar este tema. Y lo que he encontrado yo como mejor práctica, y la verdad esto tiene un poco antes que lo que yo tenía en una compañía donde soy director por las AFPs, es que está todo mapeado, hay un mapa de riesgos, hay un mapa de riesgos muy completo,
y donde hay riesgos políticos, riesgos sociales, y empiezan, ¿no? La verdad es que al comienzo, y tú sientes a veces, yo por formación lo miro, pero a veces otros los revisamos cada trimestre en los comités. Y a veces sientes pues que hay gente que ve pasar el riesgo y sí, pues es el mismo del trimestre anterior y muchos cuadros y mediciones porque está medido, hemos cambiado a veces 2 hasta 3 veces la escala, no por temas, sino porque esta escala nos ayuda a poner mejor el riesgo, porque además de la escala tiene los colores, etcétera, etcétera, un modelo que se va desarrollando, pero que se trabajó simplemente con toda la gente involucrada arriba, el top management, a decir, oye, si pasa esto, ¿qué tenemos que hacer? Y ahí está puesto y ahí ya estuvo, y está puesto hace varios años. Y recién ahora, por ejemplo, cuando empiezan a pasar estas cosas, empiezas a mirar esas cajitas de riesgo político, ¿no? Oye, esto de acá, ¿dónde nos agarraba? Si estaba rojo, ya habían, de alguna manera, hay cosas que estábamos haciendo y cosas que íbamos a hacer este año u otros años. Habían algunas cosas que se podían hacer internamente, o había algunas cosas que, si es cierto, tenemos que hacerlo a través de los gremios, o a través de qué gremio, ¿no? Porque, como ustedes saben, hay diferentes gremios y las empresas no son de un solo gremio, son de varios gremios. Entonces, esto hay que tratarlo porque nos afecta con este gremio, pero está mapeado. Y ese es un trabajo que, la verdad, cuando yo lo pregunté y cómo se hace, y ahora que justo en esta semana estoy llevando un curso de transformación, incertidumbre y todas estas cosas, estos modelos toman algo de tiempo, de dedicación en construirlos. Pero después el resto de mantenerlos no es tan difícil. Pero hay que sentarse, como decir, aislado y sentarse y decir, oye, todas estas cosas que nos pueden pasar. Y probablemente hemos gastado un día, o ya, pues 2 días de los funcionarios, en algún momento del tiempo. Y esto es una guía de riesgos que nos permite mapear claramente cada paso que estamos viendo y si el riesgo ha ido creciendo y si ya tenemos que activar algunas de las medidas que están ahí. Porque hay riesgos que te dicen, si se activa determinados riesgos, la verdad es que de repente tenemos poco que hacer. O sea, no está ahí, pero hay riesgos que te dicen que lo único que tenemos que hacer es rezar, pues. Porque no hay forma ni de reducirlo, ni de trasladarlo, ni de asegurarlo. ¿Y qué podemos hacer? Creo que nosotros como directorio, o sea, sentado acá, es decir, cuáles son en este mapa de riesgos y de alguna manera construir aquellos escenarios, que es lo que, si no están hechos, lo que yo veo en empresas grandes, de alguna manera lo tienen, algunos más chicos, otros más grandes, pero un escenario de qué cosa pasa en esto, que hoy día nos puede parecer lo más lejano posible, pero está ahí, es un proceso de brainstorming. Simplemente estaba puesto en que su probabilidad era lejana, pero su probabilidad cada vez ha ido acelerándose. Pero ahí está, y ahí están, de alguna manera, siempre revisas qué acciones son las que debes tomar. Que es que no te agarre un temblor o alguna de estas cosas desprevenido. Porque en ese momento, ponerse a pensar es lo más complicado. Entonces tienes que tenerlo. Y creo que el trabajo de directores, sobre todo en empresas mucho más grandes, empresas que tienen ya estos temas, es efectivamente que tengan estos modelos, que no necesitan herramientas sofisticadas ni nada, necesita un poquito de sacar del cerebro y ponerlo en blanco y negro y monitorear. Es donde mejor he visto cómo manejas estos temas a nivel micro, ¿no? A nivel de cada empresa. Yo solamente agregar un punto que me saltó al ojo, y son las diferencias entre las empresas familiares y las empresas no familiares en lo que ponderan como relevante para la construcción de la reputación corporativa. Me llamó la atención que en ambos casos la calidad del producto o el servicio que venden
esté por debajo del 60%. Eso me parece increíble, porque el ABC de la reputación es que primero lo que vendes tiene que ser bueno, ¿no? Me sorprende que no sea 100%, eso es lo primero, porque si estás vendiendo un producto defectuoso, malo, que no es relevante, que tiene un precio demasiado alto, en fin, lo que fuera, o que su calidad es mala, de plano estás mal, ¿no? Estás engañando a tu cliente, ¿no? Mucho o poco. Sin embargo, la diferencia entre la empresa familiar y la empresa no familiar es de 58% de relevancia de este concepto de la familiar y 47% en la no familiar. En mi experiencia, en este directorio de una empresa industrial en el que estoy, la idea del legado del fundador que lleva a la familia hace que tengan una preocupación muy particular en la calidad del producto y en su gente, ¿no? Y eso no necesariamente se extrapola a empresas más grandes, ¿no? Pero o sea, que empresas no familiares le den solamente un peso de 47% a la calidad del producto o del servicio me parece escandaloso. Honestamente me parece escandaloso. Estaba pensando en este aspecto de cómo gestionar este riesgo. Me estaba acordando de hace, me parece, 2 o 3 CADEs que se hablaba de las cuerdas separadas, ¿no? No más cuerdas separadas. No más cuerdas separadas, ¿no? Y al final el debate medio que terminó en, oye, no queda otra que seguir con cuerdas separadas, ¿no? Porque cuando en realidad sí, yo creería que como sociedad, como país, es clave que el sector privado, y coincido a través de un gremio en cada sector, pierda el miedo de hablar con el sector público y que el sector público pierda el miedo de hablar con el sector privado, ¿no? Hay muchos países que en ese enlace se enriquece muchísimo la discusión y como país y por supuesto como empresas crecemos, ¿no? Entonces creería que desde el directorio y canalizado a través de los gremios es muy importante conversar, ¿no? Transmitir las preocupaciones, transmitir las ideas en pro del crecimiento de los sectores y del país, ¿no? Donde tal vez está el mayor reto es con el Congreso, ¿no? Porque el tema a tratar es seguramente un tema técnico, un tema del negocio en particular o del servicio hacia la comunidad, pero el Congreso también tiene una mirada política, ¿no? Entonces, creería yo que la conversación con el Congreso todavía es un reto mayor que el reto con el Ejecutivo, y quisiera que para el bien del país y de las empresas esta conversación sea realmente fluida de ida y vuelta, ¿no? Yo quiero seguir un poco en defensa del Congreso, aunque eso es muy complicado, pero yo creo que acá ha habido una responsabilidad mutua. O sea, el Ejecutivo ha sido populista también, muy populista, ¿no? Nos hemos gastado una millonada en bonos, créditos, y todo esto ha sido además con decretos, ¿no? Acá no había una sola ley. Yo creo que si al Congreso se le hubiera convocado para el paquete originalmente, no hubiera salido, obviamente, lo que el Ejecutivo quiere, hubiera sido una discusión muy dura, pero acá lo que estamos es en una competencia por quién se legitima políticamente, ¿no? Y eso es lo que yo creo que ha ocurrido. Yo creo que el Congreso obviamente tiene una responsabilidad gigantesca, pero el Ejecutivo también, ¿no? Acá yo no conozco país en el mundo que se haya mandado con un paquete de ese tamaño sin pasar por el Congreso. No, y sacaron un marco macroeconómico que da unos indicadores recontra optimistas que le dan la señal al Congreso de hay espacio, tranquilo, ¿no? Hay espacio. Pero además, si tú ves la cantidad de plata que nos hemos gastado son para rédito único al presidente, ¿no? No hay acá, no conozco, como te digo, país democrático que no haya pasado un paquete de ese tamaño por el Congreso, ¿no? O sea, digamos, Estados Unidos, España, México, Chile, creo que iba a ser una discusión muy complicada, pero yo creo que la responsabilidad está en ambos lados, ¿no? Acá debimos hacer, para gastarnos esa cantidad de plata y poner otra vez la situación fiscal en algo que no veíamos hace décadas, debimos tener un poco una discusión que vaya más allá, ¿no es cierto?, que un Consejo de Ministros. Mi comentario iba más a la interacción de los gremios con el legislativo y con el ejecutivo, pero ahí también, Renzo, yo tengo un tema, ¿ya? A mí me ha tocado ir mucho al Congreso, desde que estoy afín, en realidad siempre me ha tocado ir mucho al Congreso, y nuevamente hay el desencuentro del que va con una idea, con una propuesta, y no necesariamente escucha lo que hay al otro lado,
que válido o no válido es resultado de la forma en que ese congresista está procesando el pedido ciudadano, ¿ya? Porque así funciona, esa es la dinámica del poder. Entonces, por ejemplo, nosotros fuimos a ver el tema de velocidad mínima garantizada a la Comisión de Transportes, ¿no? Y los congresistas R con R, 90%, cuando les explicas que para llegar a ese 90%, el dinero de las empresas de telecomunicaciones se va a ir a mejorarle el servicio al señor Renzo Ricci, a la señora Leonie Roca, y no a los 4,5 millones de personas que no tienen acceso a Internet, lo que haces es les cambias el foco, porque su preocupación política está ahí, ¿no? Entonces, hay un espacio de escuchar la inquietud de ellos, plantearles también otras inquietudes para que las puedan tomar y tratar de trabajar en los dos frentes, tanto en las nuevas que le traes tú a la mesa, como en las que ellos te traen a la mesa. Al final llegamos a un acuerdo de una velocidad mínima garantizada que bajó a 60, que es algo a lo que sí se puede llegar. Entonces, creo que en general el juego entre empresa y Congreso históricamente ha sido: el Congreso saca algo que a las empresas les parece atroz, las empresas hacen todo lo posible para que se archive, ¿no? Hasta que alguien comete un exabrupto, saca una norma tal cual pensaban sacarla, y de ahí las empresas estamos corriendo viendo cómo nos adaptamos. En lugar de tener una aproximación que tienda al medio, ¿no? Donde nos cueste, tengamos que movernos, porque esa capacidad de escuchar todo el día a la población que tiene un congresista, por más que digamos que son populistas, son populistas porque están escuchando todo el día, pues las redes, el pueblo, les llegan cartas, los visitan, en fin. Nosotros no hacemos eso, no lo hacemos. Entonces, algo deberíamos poder captar de esa información para construir una relación mucho más constructiva en donde nosotros nos movamos, pero no tengamos que dar un triple salto mortal, que eso es lo que estamos haciendo una y otra vez. Es un error persistente de los gremios y de las empresas, ¿no? Me parece que ahí hay un espacio para mejorar inmenso.